Ok, entonces en la clase anterior hacíamos referencia a los ciclos de potencia de gas y decíamos que estos ciclos de potencia tienen una aplicación directa en el campo de la refrigeración, pero también no solamente en ese campo exclusivo, sino que incluso en centrales termoeléctricas se aplica mucho el tema del movimiento, la generación de este movimiento en los ciclos. Ok, es importante entender que la termodinámica se guía por leyes. Eso cuando uno ve termodinámica uno, cuando uno ve la termodinámica 2, bueno, empieza a ver lo que son las leyes de la termodinámica, la primera ley, la segunda ley, y eso es como una introducción a lo que luego uno puede montar o instalar con los diferentes ciclos que se puede conseguir. En este caso, los ciclos de la generación de potencia. Yo he tratado de explicar lo que son los ciclos de la generación de potencia en estas presentaciones, tanto acá como en el aula virtual. Ok. Y he hecho el hincapié en lo importante que es aprender a generar la potencia a través de motores, de máquinas térmicas y entender cómo funcionan estos ciclos para que nosotros tengamos, aunque sea una noción de cómo poder montar algún tipo de instalación. Ok, creo que esto es la esencia de la ingeniería en sí, ¿no? El ingeniero siempre es un creador. Bueno, yo considero al ingeniero un creador y la esencia de nuestra carrera debe ser eso, pues el deseo de ser creativos, de tener la iniciativa, de hacer cosas, ¿no? Porque el ingenio viene de eso, esa es la esencia de la palabra. Bien, nosotros clasificábamos los ciclos termodinámicos en aquella vez, lo decíamos que eran ciclos de gas y también había ciclos de vapor. Sin embargo, esta clase la enfocamos solamente en los ciclos de gas, porque es el ciclo que estamos tratando, el ciclo Brayton, es el que se enfoca directamente en turbinas de gas. ¿Ok? Y decíamos que a su vez estos ciclos eran o ciclos cerrados o ciclos abiertos, o ciclos cerrados o ciclos abiertos. Y hacíamos una diferencia, decíamos que los ciclos cerrados encontramos un fluido de trabajo que vuelve al estado inicial y que luego se recircula. De hecho, lo explicaba en una gráfica donde aparece la turbina, donde aparece cuando entra y luego cuando sale, y hacíamos esa diferencia entre un ciclo cerrado y un ciclo abierto. Ok, veíamos ejemplos, ¿no? Decíamos que los motores de automóviles, por ejemplo, era un ejemplo de un ciclo, porque entra un gas de combustión que se escapa y luego se reemplaza con una nueva mezcla de aire combustible al final de cada ciclo, convirtiéndose así en un ciclo mecánico que tiene un recorrido con un fluido y que tiene un ciclo termodinámico completo y cerrado en este caso. Ok. También es importante diferenciar que las máquinas térmicas se mueven o tienen un- una clasificación según la combustión. Hay combustión interna, pero también hay combustión externa. Eso se da en los ciclos de potencia. En los ciclos de potencia podemos tener una combustión interna en el sistema, pero también podemos tener una combustión externa. Ok. Por ejemplo, las plantas termoeléctricas que usan el vapor del agua, bueno, ellos trabajan con una combustión externa. ¿Qué me refiero con externo? Que todo lo que viene de fuera y influye al sistema y afecta al ciclo, entonces entra dentro de esta clasificación. Ok, eso es lo que quiere decir externo. Mientras que lo interno, no, lo interno se hace el proceso o el ciclo dentro del sistema. Ok. Ok. Ok, entonces esto también ya lo veíamos, hacíamos unas suposiciones del aire estándar y, y decíamos que pues los ciclos de potencia de gases reales
Esa es la otra diferencia que también veíamos, gases ideales y gases reales. Nosotros en aquella clase nos detuvimos en los gases ideales. Sin embargo, los gases reales para un análisis resulta bastante complejo, incluso para hacer un análisis de un nivel manejable. Sin embargo, en esta preparación de estas clases, yo estuve buscando y bueno, pues hice algunas aproximaciones de aire estándar. ¿Qué es eso de aire estándar? Bueno, el aire estándar son ciclos, son fluidos de trabajo que permanecen durante todo el ciclo de gas, pero que se activan a través de de un motor con un encendido. Por ejemplo, el motor diésel o las turbinas de gas convencionales. eh, Tienen trabajo con aire estándar, donde nosotros hacemos unas suposiciones. Por ejemplo, el fluido de trabajo del aire circula de modo continuo y en un circuito cerrado y siempre comporta un gas ideal. Es una suposición. Todos los procesos integran el ciclo y son internamente reversibles. Otro, Otra suposición de aire estándar. Son suposiciones. Cuando haciendo recapitulación para que recordemos un poco, bueno, en la última sesión hablamos del proceso de combustión, que era sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa. Y hacíamos esta división entre un proceso de combustión real y un proceso de combustión ideal. Ok, anteriormente, hace ratico les decía que el proceso de combustión real es complejo. Sin embargo, aquí tenemos un aire, un combustible, que entra siempre a una cámara de combustión y que, por supuesto, va a tener un producto de combustión final. Sin embargo, el proceso ideal o ciclo ideal, pues es diferente porque siempre trabaja en un aire y eso es lo que nosotros conocemos como el aire estándar, las suposiciones, y trabaja en esa cámara de combustión con una selección de calentamiento. En los ciclos ideales, entonces, el proceso de combustión se sustituye por otra adición de calor. Ok, vuelvo a repetir, en los ciclos ideales, el proceso de combustión lo que hace es sustituirse por otro de adición de calor. Esto lo pasamos. Y entonces nos deteníamos acá, en este pequeño gráfico que está aquí. Decíamos que el ciclo Brayton pues, fue propuesto por un señor que se llamaba George Brayton. Por primera vez lo usó para un motor reciprocante y, y quemaba aceite desarrollado aproximadamente por allá por el siglo XIX. Ok, fíjese cómo de un invento pues van surgiendo otros elementos que ayudan al desarrollo, porque todo desarrollo, tanto de un país como de una sociedad, pues pasa por el raciocinio y por el desarrollo técnico. Ok, son dos cosas que van de la mano. Bueno, esto que desarrolló este señor actualmente se utiliza en las turbinas de gas, donde los procesos tanto de compresión como de expansión suceden en maquinaria rotatoria. Les recuerdo que estos años, 1870, bueno, eran años post-revolución industrial. Y cuando hablo de revolución industrial me refiero al momento de cambio. Eran las máquinas las que llevaban adelante el desarrollo industrial. Ok, eran las máquinas. Y, y bueno, pues empezaron a surgir esta cantidad de inventos que ayudaban, ¿verdad? Ayudaban a que esto se pudiera desarrollar de una manera adecuada. Ok, entonces aquí les explicaba el funcionamiento del ciclo abierto y veíamos cómo un motor de turbina de gas de ciclo abierto, pues se podía dar en cuatro momentos. Ok, en cuatro momentos. Esto pues ya yo lo había dicho, sin embargo ahorita en otra lámina lo voy a explicar mejor. Vamos a pasarlo. Aquí veíamos unas consideraciones para modelar el ciclo de turbina de gas abiertos y en un ciclo cerrado, ok, empleando las suposiciones de aire estándar.
En este caso, en este ejemplo de la lámina, tenemos un motor de turbina de gas de ciclo cerrado. ¿Ok? Un motor de turbina, como le dije, hay ciclo abierto y ciclo cerrado. Bueno, este ejemplo es uno de ciclo cerrado, donde el aire que entra recircula en el mismo sistema y entra dentro del sistema. O sea, no es que se queda externo, sino que entra. Se convierte así en un ciclo ideal. Estas son las gráficas que es importante, digamos, tenerlas presentes. Son las gráficas de los diagramas para un ciclo de Brighton ideal. Diagrama de TS y diagrama de PV. Ok. Estos diagramas que nosotros vemos aquí se entienden a través de una presión constante y estos procesos están conformados por un proceso de comprensión isoentrópica que se da aquí en este punto número uno. Ok. El uno y el 2 son procesos de comprensión isoentrópica. El punto 2 y 3, donde vemos que hay una presión constante que va subiendo, es un punto llamado expansión isoentrópica. Hay una expansión, se está expandiendo. El punto 3 y 4, pues se entiende, oh, perdón, el punto 2 y 3 es una fase de calentamiento. En esta fase de calentamiento hay una presión constante. Ok, recapitulo para que no se enreden. Estos diagramas son los diagramas TC y PB para un ciclo Brighton ideal. Estos diagramas están compuestos por presiones constantes y por cuatro puntos que les voy a explicar en este momento. Los puntos uno y 2 son los procesos de comprensión isoentrópica. Ok. Los puntos 2 y 3, donde hay una presión constante, encontramos un calentamiento. Y ese calentamiento es un calentamiento isobárico. Los puntos 3 y 4, hay una expansión isoentrópica. O sea, lo que nosotros veíamos en el punto uno y 2 se vuelve a repetir en el punto 3 y 4, pero en una expansión, no comprensión, sino expansión. Para cerrar el ciclo 3 y 4, 4 y uno, perdón, con un enfriamiento isobárico. Ok, aquí hay un enfriamiento isobárico. Esto mismo se vuelve a repetir, pero en el diagrama PV, son dos diagramas diferentes. Ok, dos diagramas diferentes. Entonces, estos procesos son los que nosotros podemos ir encontrando cuando hacemos el montaje o la instalación de un ciclo de gas. Ok. Yo les coloqué en el aula virtual un análisis de la energía del ciclo Brighton y hacíamos unas consideraciones, analizando los cuatro procesos que vimos anteriormente, donde tenemos un flujo estable, flujo estacionario y flujo permanente. Entonces, decíamos que estos cambios de energía cinética y potencial insignificantes nos ayudaban para hacer un balance de energía en un proceso de flujo estacionario. Yo le daba estas fórmulas que están acá, que se entienden como una expresión de principio de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Estas ecuaciones que que vemos aquí, pues. Las primeras, la suma de las potencias entálpicas que sale del sistema abierto más las sumas de las potencias entálpicas que entran en el sistema. Ok, en el caso de los ciclos de potencias a gas, como son los que estamos trabajando, es igual a lo que vemos aquí, la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Ok, entonces es importante entender esto, ¿verdad? No nos perdamos en esta fórmula, creo que es importante para que luego podamos desarrollar el ejercicio. Como le dije, estas sesiones pues siempre son cortas y uno queda ahí, ya va quedando como 7 minutos, algo así. Yo voy a grabar un ejercicio propuesto para que ustedes lo tengan. Y, y bueno, lo vamos trabajando en el Telegram. Ustedes pueden escribirme cuando ustedes quieran. Yo siempre se los he dicho porque la razón de, digamos, el profesor son sus estudiantes. Ok.
Es cierto que tenemos aquí en Venezuela miles de cosas, pero en la medida de lo posible uno trata, ¿no? De que las cosas sean buenas y que salga todo bien. Ok, no sé si Arisa tiene alguna pregunta, creo que la veo por ahí inquieta. No, profe, le estoy prestando atención. Ok, bueno. Entonces, la fórmula, como le dije, esta fórmula es un principio de expresión de la primera ley de la termodinámica de sistemas abiertos. Ok. La suma de las potencias entálpicas menos, hay dos, hay una que sale y una que entra. Ok, Ujú. que son las potencias entálpicas, más las sumas de las potencias de entálpicas que también salen y entran. Es un ciclo abierto que se hace en la atmósfera. Ok. Y la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Eso nos da entonces igual a la potencia térmica. Ahorita eso lo vamos a ir de todas maneras viendo. Pero bueno, esta fórmula importante tenerla presente. Ya. Aquí hay unas relaciones donde la transferencia de calor y el fluido de trabajo se empiezan a relacionar y nos da entonces eh, el resultado para poder resolver lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? O sea, con estas relaciones nosotros sustituimos y la colocamos acá. ¿Ok? Por ejemplo, la eficiencia térmica del ciclo Brayton. Bueno, este ciclo de aire estándar frío se convierte en esta ecuación que vemos aquí. Listo, es una ecuación, no nada del otro mundo. Una simple ecuación donde encontramos trabajo y potencia. Trabajo entre potencia. Ok, importante identificar los procesos uno y 2 y 3 y 4 como procesos isoentrópicos, como les dije al principio. Isoentrópico, uno de comprensión y otro de expansión. Ok, al final, al sustituir estas ecuaciones en la relación de eficiencia térmica, obtenemos que el ciclo Brayton es energía entre potencia, nos da este valor, relación de presión entre relación de calores específicos del fluido de trabajo. Ok, Ujú. estar pendiente de esta lámina, creo que de aquí puede salir algo, mucho de lo que podemos entender a la hora de los ejercicios, sin embargo yo les voy a dejar la información bien detallada. Ok. Esto es lo mismo. Esto es el tema de la eficiencia térmica del ciclo Brayton. ¿Ok? Eh, la temperatura más alta del ciclo ocurre al final del proceso de combustión en el estado 3, como lo vemos aquí. El estado 3 es el momento más alto del ciclo y está limitada por la temperatura máxima. Esto que nosotros vemos aquí es temperatura. ¿Ok? Esta temperatura, profesor, y esa temperatura de qué, bueno, de la turbina, porque esto es turbina gas. Ok. Muchachos, si se llega a cortar, entonces lo que voy a hacer es a colocar otra sesión, ¿ok? Y bueno, pues trabajamos lo que nos queda para no dejarlo ahí a la mitad. ¿Oyeron? ¿Cuándo va a montar la evaluación, profe? La voy a montar mañana, ¿ok? Mañana a Para las entregar 11 el pues, otro fin de semana. no, para entregar el lunes o martes. Uy, profesor, estamos full matemática, tenemos de todo, ¿eh? Bueno, pero eso es sencillo, ¿ok? Ya, ya, cualquier duda No, ahí le sí, me está comunicamos. escribiendo, pero voy a montar la sesión para de los 20 minutos.